de Jesús. Me da vergüenza poner la copa aquí para que salga. ¿Se ve o no se ve? Pues no sé, y luego no le veo. Ya veremos. No apagarlo todo. Sí, es que depende, pero si a mí no me importa la cuestión, ellos tienen que ver. Hombre, yo ya le he puesto el fondo en negro y todo Buenas tardes, blanco para que se vea. bienvenidos. Gracias por su asistencia. Gracias, agradecimiento que hacemos extensivo al Círculo Mercantil Industrial de Sevilla, que gentilmente nos cede las instalaciones desde hace años, como viene siendo costumbre, para la celebración de estas conferencias y tertulias. Y especialmente gracias a María Teresa Ruiz, a Jacob Lose, a Miguel Ángel, por su asistencia hoy, porque asistimos, por primera vez va a tener lugar un acto que nunca, bueno, al decir por primera vez, pues nunca antes ha tenido lugar, ¿no? Es una redundancia de conceptos. Y se trata de una conferencia en torno a San Fernando, la representación de San Fernando, pero también va a ir acompañada de la interpretación de cantigas por parte tanto de Jacob como de Miguel Ángel. Entonces, me verán ustedes que en algunos momentos yo me levanto y apago un poco la luz, apago una de las luces, y es con motivo de que estemos más concentrados en el tema de la música, ¿no? Música sobre la cual, como autorizadamente van a hablar ahora, lo mejor que voy a hacer yo es no hablar mucho. Y como yo soy de educación muy tradicional, pues tengo que empezar por la señora. María Teresa Ruiz Barrera es doctora en Historia del Arte y compagina su ejercicio como docente en el Colegio de María Inmaculada con la investigación. Es una persona de referencia, aunque ella se ponga colorada y todo. Bueno, se va a poner colorada y tenemos que agradecerle que está haciendo un esfuerzo porque tiene una fonía propia de esta época y se va a poner colorada, pero es que es una persona de referencia en el ámbito tanto del arte mercedario como del arte franciscano, ambos a los cuales está muy vinculada y además los cuales ha hecho una serie de descubrimientos en su momento. Tiene una extensísima producción literaria y raro es el año en el que no asiste varias veces a impartir y a compartir sus conocimientos en cátedras autorizadas. Tendría que decir también que cuando hay alguien que tiene alguna duda de saber si existe algo o dónde puede estar esa referencia en materia de arte mercedario franciscano, pues tiene que recurrir a María Teresa, a la cual no es la primera vez que invitamos y disfrutamos aquí de su asistencia y de sus conocimientos, porque empieza a hacerse familiar. Además, es una persona que por su formación da mucho juego. Y a nosotros nos gusta abusar del fruto del árbol del conocimiento, de la cual una rama pues la ocupa autorizadamente María Teresa. El señor Jacob Lose, es natural de Dinamarca, es danés, obtuvo la licenciatura en musicología por la Universidad de Copenhague en el año 2004. Está instalada en nuestra ciudad desde el año 2005 y lleva desde entonces desarrollando su tarea de docente específico en materia musical en el Colegio Sevillano Highland. Don Miguel Ángel Sánchez Delgado es licenciado en Historia del Arte en el año 2005. Colaboró con el Departamento de Música de la Facultad de Magisterio entre los años 2003 a 2007. Ha desarrollado una trayectoria diversa en la cual la música siempre toma un papel fundamental. Es profesor de música en los colegios Buen Pastor y San Francisco de Paula. Fue en San Francisco de Paula. En este último ha tenido que trabajar intensamente en colaboración con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el marco del proyecto educativo Adopta un Músico. Es director de las colonias del Colegio del Buen Pastor. Es organista titular en la capilla de la Orden Franciscana Seglar, situada en la calle Cervantes de nuestra ciudad, San Pedro de Alcántara, ¿no? La iglesia, ustedes conocerán, a la espalda del Colegio San Isidoro, al lado
al lado de lo que es la puerta del portalón Ángel Grande, hay un edificio y dentro está la capilla. Es compositor y como compositor ha obtenido premios de entidad como el de Mejor Músico Compositor de Teatro en el Festival Universitario Andaluz en 1998, así como premio Mejor Artista de Música Contemporánea otorgada por la Junta de Andalucía en el año 2007. Actualmente desarrolla la docencia en el Instituto de Enseñanza Secundaria de la localidad de Pilas, impartiendo las asignaturas de Geografía e Historia. Ambos van a interpretar para nosotros hoy una serie de piezas, son cantigas, pero como decía, yo ya me callo y le cedo la palabra a María Teresa y a Miguel y les reitero el agradecimiento por nuestra parte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ante todo agradezco a la Asociación Aqua. ¿Perdón? Me tengo que quitar. Este está apagado. Vale. Sí, está apagado. Ustedes me dicen. Decía que es que no se puede los dos. Me lo quito. A ver si con eso. No, es que está puesto tan... prueba con el Solamente con este. ¿Se me oye bien? ¿Sí o no? Pues como decía, agradezco a la Asociación Aqua la invitación a participar nuevamente en este ciclo de conferencias y en nombre de mis compañeros pues también lo mismo al Círculo Mercantil por ceder el espacio para dichas conferencias. Pues más, también. Ya que no se acopla, lo voy a utilizar. Estoy en calidad de aprendiz de marketing, como ha hecho el compañero, pues una eminencia, es muy humilde, ¿verdad? Y yo aprendo mucho de ella y para mí es un honor estar en primer lugar acompañándola a ella y junto con mi compañero, con Jacob, vamos a tener una tarea algo peculiar en una conferencia. Me imagino que habrán estado en conferencias y no es muy habitual que haya este formato, ¿verdad, Mercedes? Que se nos ocurrió hace muchos años. Hace como 4 o 5 años se nos ocurrió, oye, podemos hacer una mezcla de música e historia en el mismo acto, ¿no? Y creo que la idea es interesante y espero que vosotros como público también lo penséis al final de la conferencia. Así que nada más, vamos a intercalar las intervenciones y hablaremos de Fernando III y en mi caso de la cultura y la música especialmente. Gracias. El que habría de ser conocido como Fernando III de Castilla, llamado el Santo, nació en el año 1199 o 1201 en Peleas de Arriba, en un terreno, una aldea situada entonces entre Zamora y Salamanca, y murió, como todos sabemos, en Sevilla el 30 de mayo de 1252. Fue hijo de la infanta Berenguela de Castilla y del rey Alfonso IX de León. A pesar de los años transcurridos en el matrimonio y de los 5 hijos que tuvieron, el enlace fue anulado en el año 1204 por el Papa Inocencio III. El Papa adujo que había consanguinidad de los esposos, lo que era cierto porque el rey de León era tío carnal de su esposa. Por este motivo, la infanta castellana retorna a Castilla con todos sus hijos ilegítimos ya, excepto Fernando, que ella lucha y consigue que permanezca en León como heredero de su padre. En 1217, el rey Enrique I de Castilla, que era un chiquillo, un niño de 10, 11 años, muere repentinamente y los derechos del trono pasan a Berenguela. Pero la infanta lo cede a su hijo, le llama Fernando Escapa de León y en Autillo de Campos, en Palencia, es proclamado rey el 10 o el 14 de junio de 1217. Como vemos, en esta obra de tipo historicista, realizada para uno de estas exposiciones nacionales de bellas artes propias de
de mediados del siglo XIX y que pertenece al Museo del Prado, pero está depositado en la delegación de la Junta de Gobierno de Andalucía. En el año 1219 fue armado caballero Fernando, un año importante para él. Fue armado caballero en las Huelgas, en Santa María de las Huelgas, en Burgos, he puesto catedral, pero está mal, en Santa María de las Huelgas, en esta capilla del Señor Santiago, y es el Señor Santiago, el Santiago Apóstol, quien arma caballero al rey, porque es una imagen del siglo XIII articulada. Ese mismo año, como digo, muy importante para Fernando III, el 30 de noviembre contrae primeras nupcias con Beatriz de Suabia. Es una princesa germana, es sobrina del emperador Fernando II, hija del duque Felipe de Suabia, su hermano, y viene hacia Castilla para contraer nupcias con Fernando. Estas son unas imágenes medievales del siglo XIII que representan a los novios en el momento en que Fernando le está entregando el anillo a su esposa Berenguela. El cronista Rodrigo Jiménez de Rada, que no era nada propicio para elogiar a las personas, describe a doña Beatriz como óptima, pulcra, sapiens et pudica, es decir, buenísima, bella, sabia y modesta. Era muy amante de la cultura clásica, como Miguel se extenderá un poquito más y dirá más adelante, y de la cultura vernácula, algo que había asimilado formándose en la corte de su tío y que ella transmitirá a su marido y a sus hijos ese similar amor por la cultura. De hecho, su hijo Alfonso X el Sabio la elogiará en una de sus cantigas. Fernando por aquel entonces ya guerreaba con algunas taifas almohades, pero al ser rey de León en 1230, cuando muere su padre, para esas contiendas porque debe resolver bastantes problemas tanto en Castilla como en León. Los ocasionados en León es porque tiene una hermanastra y hay siempre partidarios a favor de doña Dulce y doña Sancha, porque no quieren que un rey castellano sea también el rey de León. Pero después de una concordia y tierras para acá, tierras para allá y dinero, pues se terminan esos problemas sucesorios y él sigue siendo el rey de León. También en Castilla hubo sus más y sus menos, por lo tanto fue un año de bastante diplomacia. La unión que nosotros siempre decimos pues fue Fernando III de Castilla y León, el primero que une los dos reinos ya definitivamente. No hay que olvidar que nosotros a veces tenemos la idea de que ya tenemos España entera y una, ¿no? Pero es una unión dinástica. Las Cortes de Castilla y las Cortes de León seguían siendo independientes con sus funciones y sus leyes, instituciones diferentes. Pues como digo, solucionados estos problemas sucesorios, Fernando vuelve a la guerra contra las taifas almohades, adueñándose de gran parte del territorio andaluz. Mientras tanto, muere la reina, su amada esposa, en Toro, el 5 de noviembre de 1235, posiblemente como consecuencia del último parto que tuvo, que también murió la niña que había nacido. Fue enterrada en Santa María de las Huelgas, en Burgos, pero su hijo Alfonso mandó trasladar sus restos mortales a Sevilla en 1279. El conocido sepulcro de la reina doña Beatriz de Suabia, que tenemos en la Capilla Real, se realiza en 1948, como van a ver ustedes aquí, por Juan Luis Vasallo, con motivo del 7º centenario de la conquista de la ciudad de Sevilla. Se la representa en orante y vestida, tocada como reina con la corona, y joven. Rápidamente, para destacar algunos de los logros políticos, religiosos y culturales de Fernando III, diremos que trató de unificar y centralizar la administración de los reinos castellano y leonés, promovió la traducción del fuero juzgo al castellano y sustituyó el latín por el castellano como idioma oficial de sus reinos y de los documentos.
Mandó levantar las catedrales de Burgos, de León y, por supuesto, numerosas iglesias, hospitales y conventos en sus reinos. Mandó hacer también el libro del septenario, que se considera un precedente de las 7 partidas de Alfonso X, y también, en 1237, el libro de la nobleza y lealtad o libro de los 12 sabios, un tratado de derecho político y normas que debía llevar a cabo un buen gobernante y las virtudes que debía reunir ese gobernante para cumplir con sus obligaciones. Posee un epílogo de su hijo, Alfonso, y se considera un antecedente del que luego se llamará Consejo de Castilla. Bueno, pues en este punto yo creo que ya incluso podríamos lanzar, estoy reflexionando una idea que pueda atravesar toda la conferencia, que realmente Fernando III es, por decirlo de alguna manera, la plataforma que impulsa a su hijo, Alfonso X. Muchos de los que estamos aquí seguro que conocemos a Alfonso X, nos suena mucho también, y creo que aún queda una labor todavía de poner ese acento en Fernando III, porque lo vamos a ver durante la conferencia, como realmente es un cimiento sobre el que se desarrolla toda la labor de su hijo, Alfonso X. Hablando del aspecto cultural, pues sí me gustaría una pequeña pincelada que nos tratemos de imaginar cómo era la Europa de este momento, ¿no? Una Europa que estamos en el siglo XIII, ya hemos dejado atrás el año 1000 que despertó muchos temores en la gente de la época en Europa. Mucha gente pensaba en esa época que realmente el final del mundo iba a llegar en el año 1000, y eso influyó en las mentalidades, en el arte, en la economía. Sin embargo, estamos en un momento donde en toda Europa hay un florecer de las ciudades, de la cultura, valores más mundanos. Todo esto lo digo porque Fernando III responde a este tipo también de perfil, ¿vale? Tenemos la figura de la mujer, que se empieza a cantar tanto en la poesía como en la música, y es una señal de eso, un cambio de espíritu. Y tenemos, por supuesto, la mujer más importante, que es la Divina Señora, la Virgen, que tendrá un papel protagonista en la vida de Fernando III. Con lo cual, Fernando III, como digo, responde a ese perfil en ese tiempo tan esperanzador. Ya vendrá 1348, que es cuando comienza la peste, que provocará crisis, pero en este momento tenemos un momento de mucho dinamismo y mucha vida. También, por otra parte, ya que a mí me interesa que queden ciertas ideas claras, y porque creo que también contrasta con el presente, al hablar del arte, al hablar de la música, sí me gustaría que se entendiera que no es la misma idea que tenemos hoy del arte y la música. Hoy, generalmente, si vamos a pie de calle y preguntamos a las personas qué es el arte, qué es la música, pues nos dirán que es una disciplina que es autónoma, que tiene sus reglas, que se puede investigar, es una realidad autónoma. Sin embargo, en esta época, todo está al servicio de Dios. El arte y la música no se practican porque se busque la belleza en sí, sino porque sirven a un objetivo mucho más grande. En ese contexto, teniendo en cuenta esa idea, pues tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la novedad que le había puesto, la diapositiva, que la he elegido para ejemplificar una cosa muy sencilla, un aspecto muy sencillo. En la izquierda y la derecha me imagino que podamos ver diferencias, ¿no?, entre la primera y la segunda imagen. Se trata de los dos casos de la Virgen, en la Virgen como trono, porque sirve de trono a su hijo, ¿vale? Pero creo que este aspecto de que estamos en un momento, siglo XIII, sería la Virgen que tienen ustedes a su derecha, donde no es casualidad que la expresión de la Virgen es mucho más humana. Se intenta no solo convencer o llegar al corazón del creyente, pero no solo con la seriedad o con la solemnidad, sino ya buscando virtudes más humanas. Ese es el ideal que preside la idea de la Virgen en esta época. Y este es el ideal que, por ejemplo, Fernando III lo tendrá en la cabeza a la hora de componer, como se dice que compuso una de las cantigas en la obra de la Virgen. Es el cambio de espíritu, ¿no? Y bueno, pues ya por seguir un poco el hilo también, aquí tenemos una arquitectura lo mismo. Vemos a la izquierda
un edificio románico, o bastante anterior a San Isidro de León. Por cierto, es donde tuvo la infancia, donde parte de la infancia de Fernando III se desarrolló en San Isidro de León. Y ahí en esos sitios pudo escuchar esas trovas gallegas, eso que después le influyó tanto, la música gallega, que él tendría mucho aprecio. Pues bien, tenemos San Isidro de León, pueden fácilmente darse cuenta que el espíritu que inspira un edificio y el otro son totalmente diferentes. El de la izquierda, si pueden percibir, es mucho más achatado, ¿verdad? Mucho más bajo. Sin embargo, el de la derecha es una sensación de verticalidad, de buscar el cielo, de buscar la altura, de ser más estilizado, de allá están los rosetones, ¿verdad? Que por donde entra tanto entra la luz. Con lo cual es un espíritu mucho más luminoso, mucho más vitalista. Podemos decirlo utilizando el concepto de ahora. Este es el espíritu de este siglo. También porque vemos el empuje de los reinos cristianos, como ha dicho mi compañera, con Fernando III realmente lo que se quedó en la península prácticamente es el reino de Granada, ¿no? Entonces es un momento de expansión. Antes se ha proyectado la imagen de Beatriz de Suabia, que por cierto es una calle que está en Sevilla también, ¿no? Beatriz de Suabia. Esta mujer que fue elegida por la madre de Fernando III, que es muy importante, doña Berenguela, la eligió también porque era una manera de abrirse a Europa. Es un momento en que las monarquías europeas se están intentando conectar. Y en España, gracias al Camino de Santiago. Pues bien, ¿por qué hablo de Beatriz de Suabia? Pues porque ella se crió en una corte llena de músicos, llena de artistas, donde se valoraba mucho la cultura. Y la cultura no por la cultura en sí, vuelve a existir, sino porque es al servicio del poder. Es una muestra del prestigio de la monarquía. Tener los mejores artistas, los mejores músicos. Y ese sello de poder es el que buscará también Fernando III. Así que, bueno, ya en esta parte, lo último que quería decir es una anécdota que le pasó a su madre. Ya he dicho que doña Berenguela es muy importante para conformar la personalidad de Fernando III. Se cuenta que doña Berenguela, que Fernando III, siendo muy pequeñito, se puso enfermo, muy enfermo, y la madre de doña Berenguela, que era muy creyente, muy piadosa. En esta época todo el mundo es creyente, podemos imaginarlo, ¿no? Todo el mundo cree, perfecto. Pero, sin embargo, hay gente que es especialmente piadosa. Pues la madre era así. Bien, pues la madre, desesperada, en la madrugada, cogió al niño y lo llevó a una iglesia donde había una virgen a la que le tenía una especial devoción. Estuvo toda la noche rezando y, pues, al día siguiente, al parecer, Fernando III, bueno, el pequeño Fernando, no era todavía Fernando III, se recuperó, se puso bien. Y podemos pensar que de esa experiencia, ese amor a la Virgen, se le quedará a Fernando III y lo llevará hasta como un emblema toda su vida. Dos años después de quedar viudo, Fernando, por consejo de su madre, contrajo segundas nupcias y sigue buscando doña Berenguela, junto con su hermana, que era la reina de Francia, una princesa que no sea hispana. Y esta vez la elegida es Juana de Poitiers o de Dampmartin. Otra vez en la Catedral de Burgos y otra vez en noviembre, esta vez, claro, 2 años después, en 1237, Fernando se casa con doña Juana. De la primera mujer tuvo 10 hijos y de la segunda 5. Mientras tanto, para entonces ya Fernando tenía como unos 30 y tantos, y la chiquilla tenía 14 o 15, lo de aquella época. Mientras tanto, las conquistas siguen. Los asedios no solían ser nada fáciles, pero poco a poco caen Córdoba en 1236, Murcia en 1238, Alicante en 1241 y Jaén, con un especial asedio de 7 meses en 1246. El reino de Granada, como ha dicho Miguel, sobrevive, pero sobrevive según la época, pagando parias, siendo tributario y vasallo del reino de Castilla. De hecho, tropas
musulmanas granadinas participarán en la conquista de Sevilla. Y llegamos a la conquista de Exvilia. En el año de 1246, ya Fernando encarga a Ramón de Bonifaz la constitución de una flota para tomar la ciudad portuaria de Exvilia. La flota se apresta entre 1246 y 1248 en Cantabria, configurándola 13 naves gruesas, algunas galeras y naves menores. Antes de llegar a Sevilla, la flota de Bonifaz derrotó a unos 30 navíos enviados desde Tánger y Ceuta en socorro de la ciudad de Almohade. Pero Exvilia, privada ya de esos refuerzos marítimos norteafricanos, junto con la rendición de plazas cercanas a ella, hizo que el real asedio fuera ya desde agosto de 1247 bastante, no fácil, pero bastante importante. Y, digamos, diciendo de forma popular, llevaba las de ganar las tropas castellanas, mientras que los ciudadanos sevillanos almohades de la época cada vez lo iban pasando peor en el asedio. El maestre de la Orden de Santiago, Pelay Pérez Correa, tomó el castillo de San Juan de Analfarache, zona donde asenta su campamento. Fernando III dominaba desde otro campamento, el Real, en Tablada, para atacar principalmente o dominar de alguna manera el Alcázar y la Bujaira. La flota de Bonifaz estaba protegida por la caballería armada en Tablada para que evidentemente no fuera destruida por los almohades. Pero existía un puente, el puente de Barcas, sito al norte de la hoy Torre del Oro, pero que entonces era pues, la torre albarrana de las murallas almohades. Este puente fue mandado construir por el califa almohade Abu Yaqub Yusuf entre 1171 y 1174 y unía las dos orillas del Guadalquivir, que entonces iba pues, por República Argentina más o menos. En su construcción se utilizaron barcas aseguradas entre sí por fuertes maderos y con cadenas que trababan las barcas. A través de ese puente se abastecía de víveres a la ciudad, por lo que su destrucción se convirtió en uno de los objetivos fundamentales para conquistar la ciudad. Por eso el rey ordenó tener la flota, es el creador de la Marina Real Castellana, y ordena que dos grandes barcos intenten que choquen contra las cadenas a ver si pueden romperlas. La primera no alcanzó a hacerlo, pero la segunda, al mando de Bonifaz, logró partir la cadena en dos, aislando por lo tanto la ciudad del Aljarafe y del castillo de Triana. Ante eso, Exvilia ya dura poco. Se rinde y la toma de la ciudad por las tropas castellanas tuvo lugar el 23 de noviembre de 1248, cuando Azafat entregó las llaves de la ciudad al rey castellano. Este Ramón Bonifaz lo tenemos en el monumento a San Fernando de la Plaza Nueva. Y ven ustedes, que supongo que lo saben, escudos de distintas ciudades de Cantabria, y en todas ellas, y en alguna más que no he traído, está la Torre del Oro, los barcos y las cadenas. Lo siguen conservando la proeza que hicieron los marinos procedentes de esas tierras, que es donde además se hicieron los barcos para conquistar Sevilla. Por ejemplo, Santander, también por eso ya la Comunidad Autónoma de Cantabria lo tiene, Santander, Laredo, Comillas, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera. Algunos de estos sitios podemos preguntarnos por qué, porque eran lugares vinculados a la ciudad de Burgos. Y de esa zona, claro, es donde se va cogiendo esta gente. En un estudio realizado en el año 2022 por la Universidad Complutense, se propone que la cadena conservada en la iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo, que tradicionalmente por la leyenda oral eran las cadenas que algunos marineros al volver de la conquista de Exvilia se habían llevado, pues en el año 2022 se decidieron para saber si sí o si no esas cadenas correspondían a la época, al menos a la época. Y sí, los análisis de la metalistería y tal, pues dijeron que
son cadenas del siglo XIII y que la metalistería tiene que ver, concuerda con la almohade de la época, con lo cual todos contentos y son parte de las cadenas de nuestra Torre del Oro. Volvemos a la entrega de las llaves por parte de Azafat a Fernando III. Este es uno de los primeros cuadros de 1634 que se conserva en la catedral, el trascoro, y aquí ven ustedes el detalle de las llaves. Estas no son las verdaderas, las de la catedral, estas son las copias que tiene el ayuntamiento que se realizaron en los años 60 por Marmorejo. Una vez que se ha entrado en Sevilla, ya sabemos que tardan un mes, volveremos al 20 de diciembre cuando entra el rey, se portó bastante generosamente con los vencidos porque les deja un mes para que abandonen con todo lo que puedan llevarse, los que no quieran evidentemente quedarse bajo el gobierno cristiano, que se vayan a otras zonas. Y una vez que ya ha entrado, después de ese mes en que se va vaciando la ciudad y unos días en los que está completamente vacía de los sarracenos, pues entonces entran y después empieza lo que conocemos como el repartimiento. Fernando III reparte tierras conquistadas, casas y lugares de la ciudad entre las órdenes militares, la iglesia, los nobles que le han acompañado, el primer almirante de Castilla, Bonifaz, y otros marinos, en el caso de algunos de estos que habían participado en la construcción de los barcos y en el ataque en sí, que se quedan aquí ya en Sevilla. Además, algunos se conocen sus nombres porque ayudan a construir las atarazanas de Alfonso X. Las últimas campañas que lleva a cabo Fernando III se dedican a someter los territorios de alrededor de Sevilla y un poco más de alrededor, porque conquista lo que hoy conocemos como provincia de Sevilla y provincia de Cádiz. Llegamos a la muerte del rey. En 1251 contrae una enfermedad, hidropesía, y fallece de ella el 30 de mayo de 1252. Dicen que pidió que el obispo de Segovia, don Remondo, que era su confesor habitual, le administrase el viático, y le acompañaban su esposa, los infantes Alfonso, Fadrique, Felipe y Enrique de su primer matrimonio, y Fernando, Leonor y Luis del segundo. Aquí vemos cómo la última comunión de San Fernando, de Gutiérrez de la Vega, sigue una estética romántica. Evidentemente, no es fiel a las crónicas que hace de la muerte de su padre, de los últimos momentos, Alfonso X, porque dicen que se vistió con un sayal, abandonó las regias vestiduras, mientras que aquí, por supuesto, anacrónicamente, porque ya lo iremos viendo cuando trate específicamente el apartado de la iconografía, que verdaderamente hay poca iconografía medieval en Sevilla, casi siempre a partir de la colonización viva la iconografía barroca. También es muy conocido, se hallan en el Alcázar las postrimerías de San Fernando de Virgilio Matoni, y ahí sí es más leal este pintor a la Crónica General de España, que dice que la figura del rey él pidió ataviarse solo con una túnica o sayal, lo que acentúa, aparte del color, el dramatismo de esos momentos. En el primero es casi una comunión, digamos, normal, una ceremonia normal, con los acólitos y tal, pero el otro, aunque esté también el sacerdote levantando la sagrada forma y tal, pero hay muchísimo mayor dramatismo, y verdaderamente es eso, el desmayo final ya del rey. Se representa en la escena damas y caballeros, clérigos y frailes que ostentan diversos gestos de dolor. El autor ganó la segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1887. La iconografía no se la inventa Matoni, sino que es se basa en uno de los lienzos que decoraron el triunfo que se hizo
estos triunfos efímeros que se hacían en el barroco para la canonización de San Fernando en 1671 y que se tiene constancia de ellos por el libro que Torres Farfán publicó. Iba a comentar dos cositas que creo que son interesantes para reforzar algunas ideas que ha dicho María Teresa. Es muy significativo que cuando Fernando III entra en Sevilla, entra sin la espada. Visiblemente que se le vea entrar sin la espada. Porque él quería dar esa idea de prudencia, de no humillar, lo cual denota la inteligencia. Una paz humillante que puede traer consecuencias luego, pues una paz inteligente. Por otra parte, también, hablado del repartimiento, el famoso repartimiento, toca también un poco la música, aunque parezca raro, ¿no? Porque dentro de la corte de Fernando III había trovadores, que son músicos generalmente de origen culto, ahora voy a hablar un poco de esto, de los trovadores, y estos dos trovadores, pero no venían en calidad de músicos, venían en calidad de cruzados, o sea, de guerreros. Y a ellos también les tocó, a cada uno les dio un feudo, ¿no? Entonces, es curioso ahí la mezcla de las artes musicales con las artes guerreras, ¿no? Nos quedamos en el momento este de la muerte de Fernando III. Es muy impactante el cuadro que tiene a la derecha de Mattoni, porque es un recurso barroco, esto de el sayal tan blanco como el ojo va directamente y realza el dramatismo, ¿no? Veo a la izquierda una escena estática y a la derecha pues, muy épica, muy épica. Decía que en el momento de la muerte de Fernando III, para demostrar esta hipotética tesis de que la música estaba siempre con él, lo que pidió es que se le cantara el Te Deum Laudamus, que le acompañara en el último momento. Esto me sirve otra vez, aunque pueda parecer un poco intenso en repetirlo, en que la música, el papel que tiene es ayudar a la misión de llegar a Dios. Como dice San Agustín de Hipona, quien canta reza dos veces. Eso quiere decir que la música, ya podemos estar en el siglo XIII, hoy, con la publicidad, multiplica por 4 por 5 el efecto de lo que se esté haciendo. Y en esta época, pues en un momento tan trascendental como en la muerte, pues la música estuvo presente. Te lo damos. Bueno, a continuación de esto, no quiero tampoco alargarme mucho, pero sí me gustaría que pudiesen imaginar qué tipo de música había en la época de Fernando III en España. Como muchos de ustedes sabrán, en España es una tierra habitada por diversos pueblos en este momento, ¿no? Están la invasión musulmana del 711, pues claro, es un pueblo, el árabe, que tiene un desarrollo en el conocimiento y en la música también. Ahí tenemos la música andalusí, que en las cantigas, que dentro de nada vamos a intervenir interpretando una cantiga, pues precisamente en la cantiga se ve esa mezcolanza de estilos. Está la música andalusí, también está la música sefardí, del pueblo judío. El pueblo judío era extraordinariamente importante. Tenían sus propias leyes, vivían en su propio espacio, se manejaban con sus propias costumbres y eran muy importantes y por supuesto la música tenía un papel fundamental y también está ahí. Después tenemos la música de tradición cristiana, que podemos hacer dos grupitos. El primero es la música litúrgica, la que se canta en los oficios. Y en España tenemos un tipo de música litúrgica muy, muy original, que es el canto mozárabe, que viene de nuestro pasado visigodo, que se quedó como un reducto en Toledo, porque la corriente que se viene imponiendo, que viene de Europa, es el canto gregoriano. Es música litúrgica para los oficios, pero en latín y con otra arquitectura musical. Pues bueno, tenemos mucha variedad, como hemos dicho, el canto litúrgico. Y ahora llegamos a las cantigas, ¿vale? Bueno, el recorrido ha sido absolutamente breve, pero no hay momento de pararnos mucho en esto. Lo que sí interesa es las cantigas. Las cantigas son una creación de su hijo, Alfonso VI. Sin embargo, como he dicho, Fernando III en su infancia escuchó de niño muchas veces las trovas gallegas. Y esto es curioso, porque antes ha dicho María Teresa que el idioma que Fernando III establece como oficial es el castellano.
Sin embargo, las cantigas no están en castellano. Las cantigas están en el galaico portugués. ¿Por qué? Porque se piensa que para expresarse con más llaneza, con más naturalidad, el castellano todavía no da esa posibilidad. Fíjense que el poema de Mio Cid sí está en castellano, porque el poema de Mio Cid, aunque es poema, pero es prosa también. Entonces puede narrar hacia, sin embargo, para expresar sentimientos, el galaico portugués es la música que van a utilizar los trovadores de esta época de la península ibérica. Y por eso está en las cantigas, el galaico portugués, ¿no? Hay una cantiga muy especial, por lo que nos toca esta tarde. María Teresa Labor está aquí sobreviviendo. Hay una cantiga que me interesa mucho contar la historia. Pues las cantigas son una recopilación de cantos. Hay dos tipos de cantos. Están los que cuentan milagros de la Virgen, ¿vale? En esta época, más o menos desde el siglo XIII, empezamos a observar que la Virgen empieza a ser objeto de mucha más importancia y de adoración que en el pasado. Eso para que no pensemos que siempre ha habido el mismo tipo de adoración hacia la Virgen, ¿no? En el siglo XIII hay una especial importancia de la Virgen. Pues bien, las cantigas lo que se cuentan, por una parte, son milagros de la Virgen. Y otras cantigas lo que cuentan, no cuentan nada, es un rezo, una oración a la Virgen. Bueno, hay una cantiga que es la 292, que Afonso X, el que cuenta la historia, uno de los que cuenta la historia, y es muy curiosa, cuenta un milagro que tiene que ver con su padre, con Fernando III. Muy bien, pues entonces, en la cantiga, voy a contar brevemente de qué va, y después vamos a interpretar la cantiga. La cantiga cuenta el milagro en el que Fernando III, fallecido, se le aparece en sueños al tesorero de Toledo, al orfebre de Toledo. Porque el orfebre de Toledo es el que había hecho un anillo, que ese anillo estaba en la catedral en la mano de Fernando III, en la escultura. De Fernando III, que se hizo una escultura, su hijo hizo una escultura, y en la escultura estaba el anillo. En el sueño, Fernando III le decía al orfebre, para que se den cuenta de hasta qué punto él, incluso en sueños, desde el más allá, quiere dejar constancia de que lo más importante es la Virgen y Dios. Pues decía en el sueño que quería que ese anillo, que era muy lujoso, que no lo merecía él, ni tampoco merecía estar encima de la Virgen, porque por lo visto la figura estaba encima, o sea, geográficamente estaba encima de la Virgen. Entonces él pedía al orfebre que le transmitiera al tesorero de la Catedral de Sevilla que ese anillo se lo quitaran, se lo pusieran a la Virgen y que a él lo pusieran debajo de la Virgen. De esa manera Alfonso X lo que está es loando la figura del Padre y lo piadoso que era. Bien, se podrán imaginar que contar esto en una cantiga no es corto, es de la cantiga más larga, dura como 7 minutos y no voy a correr el riesgo de hacer una cantiga de 8 minutos, pero sí vamos a hacer un breve fragmento. Entonces que pido por favor que venga mi compañero Jacob Lux. Un aplauso, por favor. Sí, Estoy haciendo. Ya estoy acabando la guerra. Nuestra Virgen, al Señor espiritual, sale altar, que haya siempre leal. De tal razón con esta os diré como una vez, a Virgen Santa María,
un muy gran mirar Polo un rey don Fernando que fui cumplido de sforze de gravadezza e de todo vence mal. Muito demostra Virgen al Señor espiritual, sale alta aquel que haya siempre leal. De manas e de costumes, per canteu de l'aprendí, non as pode haber melores, outre que lo vencí. E sortou de outra cousa, así como de loi, amaba Santa María senor que pode val. Se leal contra ela, foi ta leal achou, que en todos os seus feitos a tamén o ajudou. Que cuando comenzar quiso e acabar, acabou. E se ben obrou por ela, ben largou su jornal. Así que neste mundo fel acabar a que quise morrer honradamente e morrendo ser fix. Que a Parais iría, ben o este San Denis, o vería su filio o a etra outro tal. Así estes dous leais, leal fe da mar, que a el sempre a servía e sabía loar. A cuando alguna cidade de mouros iba a vagar, su imagen na mezquita oía no portal. Muito demostra Virgen al Señor espiritual, sale alta aquel que haya siempre leal. E de tal razón con esta os diré como una vez a Virgen Santa María, un muy gran mirar de fe. Polo con rey don Fernando que fue cumplido de esforzo de grandeza que de todo vence mal. Muito demostrar a Virgen al Señor espiritual, sale alta aquel que haya siempre leal. ¿Sí? Pues simplemente quería añadir que se me ha quedado pendiente decirlo antes, creo que es una idea interesante. Si ven la estructura, yo tengo la teoría de que las cosas que funcionan siempre funcionan. Si escuchan canciones de hoy día, la estructura es esto. Es estribillo, siempre es algo que se repite, y después una estructura que aparece y viene otra vez el estribillo. Es una canción del siglo XIII, pero es la misma receta. Y bueno, pues como hemos dicho, hay un detalle también, una cosita más, que lo que decía la letra, y esto creo que es cierto, en cada ciudad que conquistaba, en la mezquita ponía la Virgen, y consagraba la mezquita a la Virgen. No. El funeral del rey tuvo lugar el 1... Perdón. El funeral tuvo lugar el 1 de junio de 1252, oficiado por don Remondo, en la mezquita catedral. Fernando III recibió sepultura 3 días después de su defunción, en cumplimiento de sus disposiciones testamentarias, en una sepultura sencilla, sin estatua adyacente, al pie de la imagen de la Virgen de los Reyes. Imagen que se supone le fue regalada por su primo San Luis, rey de Francia, pero de lo que sí sabemos es que es una imagen del siglo XIII, del gótico francés, de la escuela de Chartres. Pero Alfonso X solo respetó el sitio, pues delante de la Virgen de los Reyes ordenó realizar mausoleos para sus padres, por eso hace venir los restos mortales de su madre desde Santa María de la Huelgas, en Burgos, y los dispone delante de la Virgen de los Reyes, como digo, en unos mausoleos revestidos de plata, con efigies sedentes en sillones chapados de plata y bajo baldaquinos
de plata dorada y tocadas por coronas de oro y piedras preciosas. Esto es una representación de un vídeo que tiene la catedral y se ve cómo pues eso, en los arcos y todavía lo que era la mezquita almohade, Alfonso X dispone estos dos que luego cuando él muere también disponen un túmulo igual para él, y aquí donde pongo la foto de la Virgen de los Reyes estarían esos dos y luego 3 baldaquinos. En cuanto a las piedras preciosas, fueron confiscadas por Pedro I durante la guerra, en el siglo XIV. El monarca Fernando estaba en el centro, aparecía portando en la mano derecha su espada con la punta hacia arriba, y la espada estaba adornada con un rubí y una esmeralda. En el dedo índice de la mano izquierda, en la que sostenía la vaina de la espada, también muy adornada con pedrería, llevaba un anillo de oro con un rubí de considerable tamaño. Este anillo es al que ha hecho referencia la cantiga, ese milagro de aparecerse al orfebre para que dijera que debía tenerlo la Virgen, y de hecho pues se le regala a la Virgen. Tras la canonización se realizó, bastante después se realizó la grandiosa urna de plata de Juan Laureano de Pina, que es desde 1719 conserva los restos mortales de Fernando III y puestos debajo del altar de la Virgen de los Reyes en nuestra capilla real. La urna, todos lo sabemos, pues se abre en el día de la festividad del santo. Y empezamos ya por ir acabando mi parte, algunos rasgos iconográficos, que seguramente este es el epitafio que dice nace Alfonso X para su padre en 4 idiomas. La iconografía es excepcional encontrar la iconografía de San Fernando en representaciones de los siglos XV y XVI. Evidentemente las hay, yo les voy a mostrar algo, pero la que abunda es la iconografía a partir del barroco. Aquí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla conserva el pendón de la ciudad, anónimo del siglo XV, y ahí vemos, esto está en detalle, la figura de San Fernando. Está bordada y aparece, pues, como es, con unas vestiduras más o menos medievales, con la espada en alto y con la corona y una aureola ya de santo, y con la esfera redonda que simboliza el poder. Las iniciales de SPQH, pues es el Senatus Populus Que Hispalis. O sea que el Senado, dice el gobierno y el pueblo de Sevilla, pues honran a Fernando. Luego tenemos en la Hermandad de la Virgen de los Reyes de los Sastres, que también es muy antiguo, del siglo XVI. Esta bandera conmemorativa se hace para celebrar las bodas de Carlos I con la infanta Isabel de Portugal, que las bodas se realizan aquí en Sevilla, en el Alcázar. Ahí en la parte de delante está el emperador Carlos I y en la otra está San Fernando, que aquí está ataviado, que si no nos dicen que es San Fernando no podemos averiguarlo, está ataviado con vestiduras moriscas, muy, muy elegante. Y en la esquina están los escudos de Castilla, de León y de los Austria. Este también es más conocido, está en San Clemente, San Fernando entre 2 maceros, también evidentemente medieval, aunque, apariencia medieval, aunque sea del siglo XVI la obra. El rey castellano muestra un rostro juvenil, barbilampiño, una figura sedente, que también es un poco raro encontrarlo hasta cierto punto, viste túnica, manto y esclavina, y vuelve a tener la aureola de santidad. Es el cuadro más antiguo, representándole con esa espada alzada en su diestra y el globo cuartelado con castillo y leones. Sin embargo, como he dicho ya varias veces, la iconografía más extendida es la barroca.
nace oficialmente con esta estampa que Bernardo del Toro hizo grabar en Roma en el año 1630, y está su autor, Claude Audrin. Es el viejo, es Bernardo del Toro el que está comisionado por Felipe IV para que impulse el proceso de beatificación. Se divulga la imagen del rey con una aureola sagrada, es una figura de pie, vestido con armadura y capa de armiño. Ya empieza la anacronía, porque claro, esto ya no es una armadura medieval, sino de la época de la estampa. En la capa de armiño están bordados los escudos de Castilla y León, cubre su cabeza una corona real, porta la espada en la mano derecha y el globo terráqueo rematado por una cruz en la izquierda. Además, la imagen está flanqueada por una mesa con un tapete y por una columna. Sobre la mesa se sitúa el cetro, símbolo del poder, y la columna, envuelta en un cortinaje, tiene un pedestal donde figuran las armas reales. La estampa tiene dos textos latinos, léanlo ustedes, no los voy a leer yo, pero sí es importante ver que además hay una filacteria, aunque estemos ya en el siglo XVII, en 1630, las costumbres son difíciles de olvidar, y entonces siguen las filacterias de tipo medieval. Y lo que se dice es un salmo, el Salmo 117, alabando a Dios. Además, es una estampa que en la zona inferior tiene todo este texto que te explica que Felipe IV es el que quiere impulsar la beatificación de su antecedente, de su antecesor, y hace todo lo que puede para que Fernando III sea canonizado. El profesor Teodoro Falcón piensa que este dibujo de la estampa de Claude Audrin el Viejo podría haber sido no el dibujo del grabador, sino de un dibujo, o sea, grabado sobre una estampa de Francisco Pacheco, que se conserva en la catedral. Fue difícil conseguir la canonización de Fernando III porque ya en 1590 el Papa Sixto V había dicho que sí, que Fernando III poseía el halo de santidad y que merecía el tratamiento de santo. Y claro, ya empieza a ponérsele las representaciones. Pero el siguiente Papa, Urbano VIII, restringió mucho el acceder a las canonizaciones y, por lo tanto, separó el proceso. A partir de 1649, Francisco López de Caro y Bartolomé Esteban Murillo se encargaron de recopilar todas las imágenes que existían en Sevilla de Fernando III. Tardaron 3 años, pero a partir de 1652 la imagen de San Fernando es más popular, se internacionaliza, en Roma es conocido, también en el Virreinato de Perú hay órdenes religiosas como la Mesé que cuando representan la conquista de Sevilla, por supuesto, está San Fernando. Llegamos al 7 de febrero de 1671, cuando por fin Clemente X declara a Fernando III, rey de Castilla y León, santo. A partir de entonces su iconografía se consolidó. Yo voy a traerle 3 o 4 tipos iconográfico de San Fernando. A partir de esta estampa, que es la estampa oficial, pues evidentemente el cuadro más antiguo, véanlo ustedes, exactamente igual. Está la filacteria, no ha desaparecido, están los cortinajes, el tapete, es una copia, es la estampa pasada a lienzo, está atribuido a Ignacio de Ría de 1650. En principio, San Fernando se representa de pie, siguiendo lo más posible esta estampa. Se necesita también, no solamente, ya ha quedado desfasada completamente la imagen sedente bajo el baldaquino de plata que desde el siglo XIII existía en la catedral, y la catedral de Sevilla necesita una nueva forma de representar a San Fernando acorde con los tiempos. Y tenemos
el gran escultor de la época, Pedro Roldán, es a él al que se lo encarga. Esta imagen que hace Roldán en 1671 para celebrar la canonización y que la policroma una de las hijas de Valdés Leal, Luisa, deriva también de ese cobre de Francisco Pacheco para la Catedral Hispalense de 1634, como hemos visto antes cuando está recibiendo la llave. Y, como he dicho antes, la indumentaria oficial es ya la barroca. Esa armadura es potente, es hermosísima, muy bien policromada, hecha y policromada, pero evidentemente no una armadura medieval. Ni las calzas, ni los pantalones un poco bombachos, ni todo, ni la golilla, todo es los Austrias, la época de los Austrias. Sobre sus hombros, normalmente para las procesiones, claro, luce el manto real de armiño y ciñe su cabeza corona real y medalla al cuello con la efigie de la Virgen de los Reyes. Sobre la misma idea, pero de medio cuerpo, pues también en ese mismo año, Murillo realiza este primer cuadro sobre San Fernando. Solo la estampa, la escultura de Pedro Roldán y el cuadro de Murillo son los grandes referentes que posteriormente se siguen reinterpretando. En el libro de Fernando de la Torre Farfán, Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla al nuevo culto del señor rey San Fernando el III de Castilla y León, se recogen hasta 9 grabados de Matías de Arteaga, de Francisco de Herrera Joven, de Juan de Valdés Leal y de 2 de sus hijos, Lucas Valdés y Luisa, más otro grabado de Arteaga que pasa la estampa al lienzo de Murillo. También se dibujan fiestas, se describe todo el aparato efímero que se hicieron para estas fiestas, los emblemas que se utilizaron, las alegorías, pero todos estos grabadores, incluidos los hijos de Valdés Leal, que eran medianamente jóvenes, pero desde luego eran muy buenos, pues tanto Matías de Arteaga como Valdés Leal y Francisco de Herrera Joven eran grandes figuras en ese momento. Es decir, el Cabildo Catedralicio no escatimó esfuerzos en buscar las primeras figuras o las figuras de primera línea de aquella época en las artes. A partir de ahí, pues como he dicho antes, se van reinterpretando y se va perpetuando estos tipos iconográficos. Por ejemplo, lo hace para Jaén, pero claro, es una pintura sevillana. Valdés Leal realiza esta apoteosis para la Catedral de Jaén, como digo, e inspirándose prácticamente la idea del libro. Y su hijo Lucas Valdés para el Hospital de los Venerables, años después, pues también se inspira en ella para hacer esta alegoría, porque están la mezquita, la religión musulmana vencida y la iglesia renaciente. Y parece ser que trabajó con algunos bocetos de su padre, aunque verdaderamente es muchísimo más expresiva la de Valdés Leal que la del hijo. También es frecuente encontrar, sobre todo en Sevilla, claro, a San Fernando sedente, evidentemente en el escudo de nuestra ciudad, siempre, ¿no? También aquí Pedro Roldán hace el otro tipo iconográfico que es San Fernando sedente. Está en los Venerables y todavía está ahora en el Museo de Bellas Artes, se puede ver muy bien en la exposición. Y luego es más excepcional encontrarlo montado a caballo, pero también lo encontramos. Por ejemplo, en el remate de la reja de la Capilla Real, diseñada en 1766 por Sebastián van der Bosch, costeada por Carlos III, como indica la inscripción superior en la reja, y quien la realiza es Jerónimo Roldán, en 1773. Y lo que se reproduce es, pues, este es Azafat y está entregándole las llaves a Fernando III, que en este caso está montado a caballo y no está de pie como en las otras veces hemos visto. Y por supuesto muy conocido para nosotros
el monumento a San Fernando que se realizó a principios del siglo XX en lo que llamamos la Plaza Nueva. Una figura montada a caballo, le he traído algunos de Joaquín Bilbao, le he traído algunos detalles. Las fotos están cedidas por la empresa que ha restaurado el monumento, que es Bensa Conservación y Restauración. Gracias a ella les puedo traer, como digo, estos detalles. Evidentemente la maestría de Joaquín Bilbao en el tratamiento del bronce. Y luego vemos cómo en el asón del caballo, siguiendo la leyenda, dicen que llevaba la Virgen de las Batallas. Y ahí está colocada en el asón. Además, más frecuente, evidentemente, son las escenas relacionadas con la conquista de Sevilla, antes, durante y después. Ahí se insertan las apariciones de la Virgen de los Reyes, de la Virgen de la Antigua, incluso de la Virgen de la Merced, las apariciones de los santos Isidoro, San Clemente, San Andrés, incluso San Hermenegildo. Perdón, es que ya... No se las he traído todas porque si no, no terminamos nunca. Así que vamos acortando. Le he traído tal vez las que a veces no está tanto en la mente. El Palacio Arzobispal, precisamente, lo están restaurando ahora. La aparición de San Isidoro y a San Fernando, en el que San Isidoro dice que recuperará para la cristiandad su ciudad. Y vemos también en la iglesia de las Mínimas, ahí en Triana, la Virgen de la Antigua y la Virgen de los Reyes, un retablo lateral de la iglesia, donde se representan tres vírgenes o tres vocaciones marianas catedralicias, porque quien paga el retablo era un racionero de la catedral. Y yo les he traído a la Virgen de la Antigua, porque también es una leyenda en la que Fernando se cuela en la ciudad almohade y va a la mezquita y ve más o menos a la Virgen, que luego le llamaremos de la Antigua, cuando entre y descubran que está en un muro ahí donde era la quibla, o el mirar, mejor dicho. Y luego la Virgen de los Reyes, ya más clásica, apareciéndose y prometiéndole a Fernando que conseguirá el afán de lograr para la cristiandad la ciudad de Sevilla. Evidentemente, las órdenes religiosas que van llegando con la conquista, pues muchas integran a San Fernando en sus programas iconográficos. Yo, claro, les he traído el de la Merced. Entonces, ahí está en el contrato que hace Francisco de Zurbarán en 1628 con la Orden de la Merced, de 24 cuadros para el claustro pequeño. No sé yo dónde meterían tanto cuadro grande, pero eso es lo que se dice. Pues no todos los cuadros fueron realizados por Zurbarán, de hecho, algunos son del taller. Este, San Fernando entrega a la Virgen de la Merced al fundador, a Pedro Nolasco, y se considera que es del taller, pero también algunos historiadores dicen que es, que tiene nombre el artista en concreto. Y me lo sé, pero se me ha ido de la cabeza, así que ya voy que con la voz se me van hasta las cosas de la cabeza. Me saldrán en algún momento. Y el rey entregándole una imagen mariana de las muchas que San Fernando traía entre su ejército al fundador, y esa imagen se sigue conservando, aunque se dice que de final del 13, primera mitad del 14, siempre se le ha llamado la Fernandina y se conserva en el convento de la Asunción de Mercedarias, ahí en la calle San Vicente. Antes perteneció al convento de los Frailes, la Casa Grande, era la titular de la Casa Grande, lo que hoy es el Museo de Bellas Artes. Seguimos adelante, volvemos a la rendición de Sevilla, de Zurbarán, Reina, Francisco Reina, era el discípulo. Y en la Magdalena tenemos realizado por Lucas Valdés el maravilloso mural de la entrada
triunfal de San Fernando de Sevilla, en Sevilla, ese 20 de diciembre de 1248, que además es muy raro, porque la Virgen está de espalda. Si se fijan, bueno, es que la primera que entra es la Virgen, con lo cual la Virgen está de espalda, luego ya está el clero y los reyes, Fernando y Juana, y todos los demás, el séquito religioso y nobiliario que les acompañaba. Seguimos, para acabar, otra de las escenas es que San Fernando otorga, restaura el arzobispado, digamos, de Sevilla y se lo otorga a su hijo, el infante don Felipe, que luego lo deja porque se quiere casar, eso ya es otra historia. Ahí está Valdeleal y Luca Valde, lo hacen padre e hijo, también ante la Virgen de los Reyes. Entonces se supone que estos ropajes están ocultando los pilares de la mezquita almohade. Y por último, para acabar mi parte de verdad de la buena, pues unas cuantas fotografías sobre hermandades que tienen como titular a San Fernando. Son pocas y menos he traído yo. La Hermandad de Nuestra Señora de los Reyes de los Sastres, pues una obra de 1745, una obra en escultura que sigue las pautas iconográficas del siglo XVII, y luego, ya mucho más moderna, del 2008, este estandarte procesional, y este es el detalle del rostro de San Fernando. La Hermandad de Nuestra Señora de las Mercedes Corona de la Puerta Real tiene como titular a San Fernando, realizado en 1987 por Hernández León. Lo mismo, sigue la idea de cómo representar a San Fernando. Y luego, en el guión de San Fernando, que tiene la Puerta Real, pues el vástago se remata por esa imagen de San Fernando, que la verdad es rara porque no va de rey, sino con vestiduras medievales. Solamente sabemos que San Fernando porque lo dicen las actas y porque lleva corona. Y luego terminamos con este guión de San Fernando que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Redención, el Beso de Judas, en 1968 realizó. Por una parte está a caballo viendo a la Virgen de los Reyes, con la torre albarrana, los barcos, el puente, la giralda, como debía ser en su momento, como alminar de la mezquita almohade, y por el otro lado está la Virgen de los Reyes. Bueno, pues ya para terminar, contando un poco el planteamiento que hicieron María Teresa y yo, la idea era, como han podido comprobar, la primera interpretación es una cantiga y la segunda sería un testimonio del año de la canonización o de los años próximos. Desgraciadamente tenemos el cronista Torres Farfán, que menciona que hay una serie de cantos, pero no tenemos información detallada de la música. Sabemos que tuvo un papel importante, pero no lo tenemos. Con lo cual, Jaco y yo nos planteamos qué hacer para aportar un testimonio musical en la segunda parte de la conferencia que tuviera que ver quizás con la herencia de Fernando III, con la proyección de Fernando III en 2024, ¿no? Entonces, investigando, pues, por ejemplo, vimos que precisamente en Autillo de Campos, que lo han escuchado al menos 2 o 3 veces en la conferencia, os lo recuerdo por si acaso, en Autillo de Campos fue donde fue proclamado Fernando III, que es un pueblecito muy pequeñito, y fue proclamado ahí porque había riesgo de que no fuera proclamado, con lo cual tuvo que ser proclamado ahí, y después fue coronado oficialmente en Valladolid, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues en Autillo de Campos, se hizo esa proclamación, no era un adulto, por decirlo, ¿no? Y esta de Condoña Berenguera aparece en el cuadro, ¿verdad? Y fue todos los años al lado de un olmo que han sembrado, porque se cuenta la leyenda que fue al pie de un olmo, pues celebran esa proclamación, junto con una serie de actividades, y esto lo hace la Asociación Cultural Tradicionalista Fernando III Santo. Lo cual a mí me maravilla que después de tanto tiempo
las personas alberguen ese recuerdo de Fernando III Santo y los valores que pudo encarnar esta persona. Y por otra parte, pues también descubrí que esta asociación contó con un poeta sevillano que se llama Antonio Moreno Ruiz, que hizo una serie de poesías en honor a Fernando III, y yo me he permitido la idea, me he permitido musicar ese poema, musicar el poema de este poeta, Antonio Moreno Ruiz, alterando lo menos posible, ¿no?, de la letra, pero para que cuadre con la composición. Y en la composición, pues lo que Jacob y yo hemos querido expresar es una primera parte, que vamos a interpretarla ahora, donde se cuenta esa proclamación en Autillo de Campos, y la segunda parte hace referencia a Sevilla. Si nos ha salido bien la jugada, pues podrán ver que la música de la primera parte tiene un aire un poco más sobrio, más castellano, y en la última, pues algo más sensual, más sevillano. Así que con esto, ¿no?, vamos a poner el broche, si no lo hacemos mal, porque si lo hacemos mal, os quedáis con el mal sabor de boca, pero vamos a poner el tiempo. Y nada, y me permito también, porque si quieren información, en este caso de Jacob y yo, para escucharnos más veces, pues estamos aquí a su disposición. Reitero el agradecimiento a esta casa por la invitación y, bueno, vamos a interpretar esta pieza. Por Dios, espero no dar a él. ¿Qué? Espero no ponerme a toser. En Autillo de Campos fue proclamado rey el tercer Fernando. Para toda Castilla cabalgó la unión de la vieja España bajo el cetro cristiano. Nobleza y lealtad cumplió su mandato, ganándose el respeto hasta de los mauritanos, a los que venció con la espada de la fe triunfando. Oh padre de la patria, de la meseta al Atlántico, pasando el Guadalquivir, tu inconfundible legado. Eterno y augusto monarca Fernando el Santo, eterno y augusto monarca Fernando el Santo, de la ciudad de Sevilla que tu excelso nombre ha honrado, ya no se olvidará jamás que aquí yaces, Rey Santo. Bueno, pues me toca a mí poner no voy a decir broche porque ya lo habéis puesto vosotros, pero bueno, concluir el acto cuando ha habido otras personas que más autorizadamente han glosado y cantado.
la figura de San Fernando. Nuestro agradecimiento y nuestra felicitación, agradecimiento por haber podido compartir con nosotros hoy estos momentos, y nuestra felicitación porque fortuna la chiva, la fortuna ayuda a aquellos que son valientes, ¿no? Está al lado de los valientes. Ha sido un ejercicio de valentía, pero un ejercicio docto, medido y prudente con el sentido de la medida que dicen que tenemos los sevillanos cuando lo tenemos, que también muchas veces no lo tenemos, pero no ha sido el caso. Yo creo que es difícil entender la ciudad de Sevilla sin la figura de San Fernando. Hay un antes y un después. Encarna mucho de lo que nosotros hemos entendido siempre que supone el liderazgo autorizado de las personas que saben preparar el tiempo para lo que viene luego. Y creo que la corona histórica de San Fernando es su hijo Alfonso X, el sabio, que fue un hombre humanista que se adelanta muchos decenios a lo que luego se va a ensalzar como el prohombre de la cultura, pues poquito tiempo después, ¿no? Muchísimas gracias. Teníamos una duda con San Fernando, ahora tenemos una duda con nosotros. Y entonces, como vosotros decíais, que San Fernando, que también era valiente no solo en el terreno de las armas, sino sobre todo en el terreno de las artes y del saber. Pues dice que valiente no es el que no teme nada, sino el que sabe lo que hay que tener en él. Y San Fernando supo echar para adelante aquel román paladino en el cual suele hablar cada cual a su vecino, en aquella forma de que lo que empezaba, bueno, que ya venía siendo castellano. Y yo creo que eso culmina y se consagra cuando alguien como Elio Antonio de Nebrija, algunos siglos después, pues que era un gran amante del latín, de las clásicas, él lo que quería era dedicarse a las clásicas, pero claro, nada más imparable que una mujer por la noche. Estaba doña Isabel II empujándole para que redactara aquella gramática. Nosotros hemos querido tener un detalle con nosotros. Es la novela El sueño del gramático. Es la biografía de Elio Antonio de Nebrija, novelada, y en la cual se lo dedicamos a la doctora María Teresa Finbarrera, de la Asociación Cultural Alcázar Azcua, y en su nombre el presidente de la misma, como testimonio de reconocimiento y agradecimiento por su siempre amable y pronta disposición en favor de nuestra entidad, de la cual ella es habitual colaboradora y entrañable amiga. Doña María Muchas gracias, Jesús. Yo tengo más trabajo, La más trabajo. Asociación Cultural Alcázar Azcua a don Jacob Lose en agradecimiento por su colaboración musical con motivo de la conferencia Aproximación a la visión artística de Fernando III, un rey santo para Sevilla. Y como dicen los ingleses, bueno, aquí no vamos a hablar inglés, estamos hablando de, por último, pero no el último, la Asociación Cultural Alcázar, y en su nombre se dio a don Miguel Sánchez Delgado, quien magistralmente amenizó musicalmente la conferencia Aproximación a la visión artística de Fernando III, un rey santo para Sevilla. Atenta y agradecidamente. Y como no nos gusta dejarlo con la miel en los labios, pues deciros que próximamente, en el mes de abril, el día 22, lunes, el catedrático de Historia don Manuel Moreno estará, que dicho sea de paso, es un gran experto en la figura de Blanco White, nos va a hablar
de los días más grandes de Sevilla, la creación de la Junta Suprema de 1808. Como sabéis, en aquellos momentos, pues hacía falta enhebrar, bueno, mejor dicho, vertebrar el movimiento de resistencia al invasor francés, en lo que encubiertamente también fue un modo de guerra civil entre los propios españoles, que en aquellos momentos pues, nos dividimos en torno a dos tendencias. Aunque al final lo único que ocurre es que el sentimiento patrio puede, y las ofensas algunas, constituyen un límite dentro del cual el alma y la conciencia se revelan independientemente de dónde estén los intereses, que son otra cosa. Nosotros tendremos aquí al dicho catedrático que va a comentarnos y nos va a descubrir las personas que encabezaron el primer movimiento de resistencia en Sevilla, que como sabéis se aborta por una traición. Pero sus dos principales promotores pues tienen calles aquí cerca, de donde curiosamente José Napoleón Bonaparte promovió la construcción del mercado, tanto en este caso de Unión Santorum como de la Encarnación. En fin, lo dicho, muchísimas gracias, muchas gracias a los intervinientes de hoy. Han puesto una pica en Flandes, un precedente agradabilísimo que no nos importaría repetir. Muchas gracias. Enhorabuena.